Bienvenidos. Hemos evaluado en 2 noches seguidas, salvo ayer que hicimos un paréntesis, los debates presidenciales, su incidencia, sus resultados, perdedores, ganadores, sorpresas, farsantes, saltimbanquis y demagogos. Hoy, en los próximos 60 minutos, los vamos a evaluar según la experiencia que propone Lupa Media, que es una iniciativa periodística de verificación, cuya principal representante, Carolina Basante, explicó así recientemente en FM Mundo lo que hacen. Nosotros, a diferencia, por ejemplo, del periodismo de investigación, el periodismo de verificación, nosotros no tenemos fuentes secretas, ¿no? Siempre tenemos que transparentar las fuentes y en las que no hemos podido hacerlo, no lo verificamos, pero ha habido casos en los que hemos explicado los elementos que tenemos para que pues cada uno tenga los datos y la información, ¿no? Sobre todo, muy buena información. Buenas noches. El presidente de la República, Daniel Noboa, sorprendió en su debate del domingo al ser él quien en la primera intervención recomendó al público seguir 2 páginas de fact-checking que habría, www.elviejoecuador.es y www.elnuevoecuador.es, y le sirvieron para manejar 2 debates simultáneos, el que protagonizaba en ese instante y el paralelo a través de esas páginas en las cuales no podía responder, aclarar o desvirtuar alusiones, ataques o incluir y ensayar propuestas. Pero hubo un grupo como el de Lupa Media, cuya directora nos acompaña ahora, que no solo entonces, en el debate anterior, último también, el de la segunda vuelta con Luisa, se dedicó a establecer la diferencia entre lo dicho y lo hecho, entre la verdad y la realidad, con una serie de categorías que analizaremos a lo largo de la próxima hora, con la periodista que encabeza esta novedosa iniciativa y que a estas alturas, transcurridos 3, 4 días del debate, a ustedes les puede servir como herramienta para analizar más reposadamente lo que nos emocionó, de lo que nos debe interesar. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Carolina es colega, 33 años, y es muy inteligente, no es casada todavía. Broma. Le preguntaba si tiene hijos tampoco. Y empecemos por ahí. ¿La profesión te ha absorbido tanto como por no desarrollar una relación más estable? No, en realidad siempre he sido muy comprometida con mi profesión. Primero, gracias por este espacio. Vas camino al mismo paso, casarte con la profesión primero y con la pareja después. Bueno, la verdad, siempre tuve, cuando era niña no sabía lo que quería hacer, pero de profesión pues sabía que quería ser exitosa. Consejo no pedido, para cuando surja esa decisión, ya no te cases con la profesión, sino si te casas con tu pareja. Ok, anotado. Ok, no, yo te agradezco por haber concurrido, por el trabajo que estás haciendo, perdonen el tuteo. Danos una primera evaluación desde tu perspectiva, lo que encontraron y hallaron, después iremos a casos puntuales o aquellos en los que quieres llamar la atención, de cuál fue el resultado del fact-checking que ustedes hicieron del debate presidencial del domingo. Bueno, nosotros identificamos alrededor de 40 frases verificables, ¿no? Eso es lo más importante. Aunque queramos, no todo se puede verificar y lo que de acuerdo a la metodología del fact-checking se pudo verificar son alrededor de 40 frases. ¿A qué llaman frases identificables? Frases verificables, ¿no? Son verificables, perdón. Las frases verificables son aquellas que tienen ciertos componentes. Por ejemplo, son precisas y contienen datos, márgenes de tiempo, espacios que puedan ser comparativos, ¿no? Por ejemplo, una opinión llega a ser subjetiva y no se puede verificar, ¿no es cierto? Y aquello que, por ejemplo, una propuesta de un candidato tampoco se puede verificar, aunque quisiéramos,
eso es a futuro y no podemos nosotros determinar si es que es cierto o no es cierto que lo va a hacer. Entonces, evidentemente, ese tipo de cosas no son verificables de acuerdo a la metodología de ¿Y fact-checking. cuál fue el resultado de esa evaluación de 40 frases verificables? Bueno, de las 40 hasta la fecha se han publicado 36, todavía nos faltan 4 que están pendientes de publicarse. Es un trabajo larguito. Es un trabajo largo. Ajá. Al hacer verificación en directo, el día del debate publicamos 26 frases verificables. Ok. 24 horas después publicamos 10 más, que es de las que quedaron rezagadas. Y hay 4 por ahí que se quedaron pendientes porque necesitábamos más información al respecto y eso lo hemos desarrollado a lo largo de la semana, ¿no? ¿Cómo harías un primer balance de lo hallado hasta ahora en esas 36 o si quieres las 40 cuyos resultados aparecerán en las próximas horas? Mira, muy sinceramente, hay que decir que la mayoría se manejaron en el margen de entre lo cierto, ¿no? No entre, y luego tienes una cantidad considerable, pero que no destaca, para decirlo, entre lo impreciso y lo falso. En realidad, la mayoría de datos que se utilizaron estuvieron de acuerdo a los datos oficiales que nosotros también pudimos revisar y que se manejaban en el margen. ¿Usaste también la categoría de engañoso, Impreciso. impreciso? ¿Tienes cierto, impreciso y falso? En realidad tenemos 6 categorías 3 más. que se manejan y una adicional que es la no verificable, ¿no? Que esa Ok. también es considerada categoría. Entre el cierto y el parcialmente cierto está la mayor parte de frases que nosotros pudimos identificar. Y luego está lo impreciso y lo falso, ¿no? Que es otro margen y que también hubo, pero en menor cantidad. Para comenzar es una buena noticia. Es una buena noticia. Con totalmente. relación al debate último en la segunda vuelta, que vamos a ver Del un fragmento 2023. además, ¿verdad? Así es. Sí, totalmente. Ok, es decir, se están cuidando más. Se están cuidando. Además que hay que decirlo, nosotros desde Lupa Media, de hecho, habíamos anunciado, porque si bien es cierto, no es la primera vez que hacemos verificación en directo de algún evento como tal, como son debates, lo hicimos en el 24 de mayo cuando fue el informe a la Nación del presidente, pero la diferencia es que esta vez nosotros pasamos por streaming la verificación en directo para que la gente también pueda seguir el debate viendo. Y tuvimos 18,000 personas conectadas durante 6 horas viendo esa verificación Eso es en directo. formidable. De eso vamos a averiguar un poco más, porque a mí me llama la atención de qué clase de equipo, infraestructura o inteligencia artificial tienen como soporte que real time, mientras se va haciendo una afirmación, en poco tiempo van verificando si es cierta o no. En el caso del mensaje presidencial, quizá disponían del texto antes, no sé, pero ok, ya ves, entonces más complicado todavía. Antes de proseguir, para proseguir quiero recordarles que nos pueden seguir por Extreme TV Cable, pero previamente Facebook y YouTube, de ver a su manera. Lo que pasa es que no está María Clara, más difícil porque tengo que concentrar todos los datos. Facebook y YouTube, de ver a su manera. En Extreme TV Cable es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV, el canal 194 corresponde a Manavisión, solo en Manaví es señal abierta, ya es canal 9. En RTU estamos en todas las cableras. Y gracias a eso, los números los pueden ver en pantalla. Solo en cableras tenemos cerca de 45 mil hogares conectados todas las noches en el Ecuador. Súmenle aproximadamente 5,000 más que nos siguen por las diversas radios. La que más, 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, desde Puerto Viejo para todo Manaví, 89.3 FM. La Bonita del centro del país, Riobamba, también 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Ahora, referí hace pocos instantes del trabajo que hicieron en Lupa Media del debate de segunda vuelta Noboa Luisa. Vean un breve fragmento de la evaluación. Verificamos a los candidatos presidenciales en el segundo debate oficial. Quitar el ISD tiene un impacto sobre la economía muy reducido y solamente beneficia a las fortunas más grandes. En realidad, el impuesto a la salida de divisas es el tercer tributo de importancia después del IVA y el impuesto a la renta. El ISD encarece la totalidad de los productos importados y su aumento o disminución lo podemos sentir todos los consumidores y no solamente los que más tienen. Para nuestros jóvenes, que hoy en día 200.000 al año no tienen una opción de educación superior. Esto es falso. Según datos oficiales de este año, 60,000 aspirantes se quedaron sin cupo para acceder a las universidades públicas, según detalló Andrea Montalvo, titular de la CENESID, en una entrevista en Contacto Directo de Coavisa el 18 de abril. Hay un déficit de alrededor de $5,000 millones
en la economía nacional. También es falso la proyección del Ministerio de Economía. El déficit fiscal para el cierre de 2023 será de 2.819 millones de dólares, lo que equivale al 2% del Producto Interno Bruto. Los únicos líderes de bandas delictivas apresados fueron apresados durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. De ahí en adelante, nadie ha apresado a un líder de la banda delictiva. Fito, Junior, Rasquiña, los apresamos nosotros. Esto es engañoso porque, aunque es cierto que los 3 criminales mencionados por González fueron detenidos durante el periodo del gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017, no es verdad que en adelante no hayan sido detenidos otros líderes de bandas delictivas. Por ejemplo, en marzo de 2023 fue detenido Dani Manuel Córdoba Carvajal, alias Comandante M, líder de Los Lobos. En este julio también fue detenido en Esmeraldas Yonder Quiñones, alias Yonder, líder de Los Gángster. Y en el mes de agosto la policía informó que también en Esmeraldas se detuvo a alias Blaster, cabecilla de los Tiguerones. Más adelante va a haber una cosa muy interesante. Me hicieron fact-checking a mí también y me descubrieron en un error que felizmente rectifiqué y ellos reconocen que después rectifiqué. Ya van a ver más adelante. Así que no solo políticos o autoridades, todos que estamos en la palestra pública y queremos tener alguna incidencia seria en la opinión de la gente, tenemos que cuidar todo el camino que hay del dicho al hecho. Sobre eso, Carolina, solo un par de críticas. Una, no es lo mismo opción de educación superior, que es a lo que se refiere Novoa, con se quedaron sin cupo, que es a lo que se refirió la subsecretaria que ustedes citaron. Ahí me parece que están comparando peras con manzanas a cuenta de que ambas son frutas. Y quizá por eso Novoa se cuida y no habla se quedaron sin cupo. Dijo 200.000 se quedaron sin opción de educación superior. En ese caso, ¿por qué equiparan las dos cosas? Bueno, realmente tendría que revisar el análisis que hicimos en ese momento, pero de acuerdo a la información que nosotros tenemos, tratamos de buscar siempre las fuentes oficiales, ¿no? E incluso si hay errores, de hecho nosotros, y la práctica del fact-checking tiene una principio de corrección abierta, ¿no? ¿Les ha tocado a veces, si se equivocan, decir en esto nos equivocamos? Totalmente. En 17 meses que nosotros tenemos como organización funcionando en Ecuador, hemos hecho más de 400 verificaciones y en 3 ocasiones hemos hecho correcciones abiertas diciendo y explicando, no solamente borrando un contenido, sino explicando a nuestra comunidad, esta fue nuestra imprecisión, nos equivocamos por esto, si fue un tema técnico, si incluso hay evidencia adicional. Eso es 1.2% de error, eso es formidable, pues. Evidentemente no somos infalibles, podemos cometer qué bueno errores. oírte decir incluso eso. Lo que acabas de decir, si es que hay, y nosotros lo hemos dicho abiertamente, tenemos de hecho una página, un correo en donde si encuentran nueva evidencia y nos envían, la analizamos y si hay un error de nuestra parte, lo corregimos. Qué bueno. Y si nos lo dicen y nosotros tenemos los elementos para defender nuestra verificación, también lo sostenemos. Ok, antes la prensa, que ha perdido cada vez más espacio, me refiero a la escrita, no más prestigio, necesariamente tenía segmentos para eso que se llamaban el defensor del lector, rectificaciones o precisiones, de una manera diaria. Volviendo a la actualidad, lo otro, en esa ocasión, después hablaremos de esta, ¿encontraron ustedes que había alguna incidencia o correlación entre las verificaciones que hacían y las decisiones de la gente? No te pido en la votación, en cómo votaron, sino en cómo se manifestaban en la reacción que decían. Por ejemplo, yo lo voy a pensar un poco más, si esto es cierto yo voy a cambiar de opinión, o aunque esto sea cierto yo sigo votando por fulano. ¿Tuvieron un feedback parecido? Bueno, yo creo que en ese momento, eso fue, si mi memoria no me falla, octubre. Correcto. ¿No es cierto? Nosotros como organización nos lanzamos en julio de ese año, de 2023. Entonces, nuestro impacto era realmente, no puedo decir que era grande, sino más bien era pequeño. Tenemos una pequeña comunidad que estábamos construyendo. De octubre de ese año, 2023, ahora, 2025, enero, como te digo, es la primera vez que lanzamos incluso por streaming y nuestra comunidad, que es un poco más grande, no creo que aún tengamos esa incidencia que aspiramos a tener, evidentemente, sobre todo porque lo importante de aquí es que haya información verificada, ¿no? Otra declaración de honestidad. Qué bueno. Qué bueno, se nota que no eres política y ojalá nunca lo seas. Más adelante vamos a hablar de la lupa media, sobre cómo se financian, con un video y algo de la biografía que nos ha empezado a contar. Pero ahora pasemos al último debate y para eso, esto le preguntó Martina Vera Pérez a Carolina, que estuvo recién antes de aquí en su espacio, que aquí promovemos, por cierto, que se llama Con Ganas de.
La enorme cantidad de participantes también hizo que el debate fuese súper superficial, ¿no? Y que se entrara poco a la propuesta, al detalle, a la repregunta de cómo vas a ejecutar un proyecto, que es lo que en definitiva te permite verificar. A nosotros nos llamó la atención en el caso de que en temas de violencia se utilizaban cifras de 2023, cuando fue, y de hecho está considerado que es el año más violento de Ecuador. Entonces, a pesar de que había una reducción 15%, actualmente Entonces todavía... ese dato sí era cierto, el 15%. Era cierto totalmente, sí, ahí es un 15,45% lo que ha habido reducción comparado con 2023. Y aquí hablemos ya un poquito del proceso de verificación. De paso, te prefiero sin esos lentes. Ah, ok. Ya, Anotado. ¿Tú no crees que generan mucho ruido? Mis lentes. ¿Te conviertes más con esos lentes, marcos rojos, en objeto de comentario de los lentes o un personaje que de lo que estás diciendo? Totalmente, pero bueno, es parte del outfit. ¿Y para qué lo hiciste? ¿Para generar recordación? No, es porque yo uso lentes de contacto, pero cuando me canso tengo dos marcos, un transparente y un rojo, y Ok. estaban a la mano los rojos. Yendo a lo importante. Disculpe la informalidad y la irreverencia con que trato a mi colega. No lo vayan a confundir con irrespeto, por si acaso. No Ok. se siente así tampoco. Gracias, Carolina. Hay otros con cierto complejo que lo interpretarían así. A ver, sobre esta parte, en un dato tan curioso y polémico como el de la inseguridad, ¿qué soporte tenían ustedes para hacer el fact-checking? ¿De dónde recopilan y sacan la información para en ese rato decir, por ejemplo, sí, tú haces más adelante una precisión, fue 15.6, creo que dices lo que... 15.4, 15, 45. ¿Ves? 15.45 lo que redujeron. ¿Por qué tan puntillosa y tan precisa? De paso, 30% fue lo que prometieron, 16-19% es lo que habían admitido hasta que llegaron a ese dato. ¿Dónde tienes tu banco de reserva para hacer eso? Aquí está, y si quieren la cámara lo puede, Claro, lo puede allá. precisar, de hecho. Ya. Porque esto realmente son datos oficiales, ¿no? El Ministerio del Interior... ¿Quién los baja? ¿Quién el los mini- saca? ¿Quién los ordena? ¿Quién los Nosotros, recopila? como equipo. Mira, ¿Cuántos somos nosotros? nosotros somos, en este momento, 5 personas a tiempo completo. Ok. Durante un año fuimos 2 personas haciendo este Ya. trabajo. Y realmente la mayor cantidad de información está en fuentes abiertas. Nosotros tenemos una ley de transparencia y acceso a la información pública que obliga, no todos lo cumplen, pero obliga a los ministerios e instituciones del Estado a subir información al portal de datos abiertos. Fuentes abiertas les llamas a las accesibles, no necesariamente a las publicadas. Es que O sea, no tiene que estar en un medio o constar en una declaración para Estas ser son fuente datos abierta. oficiales. Esos son... Cuando me refiero a datos abiertos, de acuerdo al portal de transparencia y datos abiertos que hay en Ecuador, son datos oficiales. ¿Tú ¿no? consideras dato oficial algo que se publica En el Ministerio del Interior, o por parte del ente oficial? por parte del ente oficial. Ok. Así es. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, les estoy revelando esto que tenemos nosotros que hemos construido, ¿no? Este es un Excel que tenemos nosotros que lo llenamos cada cierto tiempo con los datos que se publican, que con corte del Ministerio del Interior, por ejemplo, de homicidios intencionales mensuales, y también nosotros le hacemos periódicamente pedidos de información a la policía, por ejemplo, datos semanales, que eso es algo que no se publica. Pero en el portal de fuentes abiertas, que en este momento está caído, lamentablemente, pero si estuviera abierto podríamos ver que incluso ellos hacen una segregación de datos por provincia, por sexo, por Ya. edad. Y en tu Entonces, mención, ¿por qué tan quisquillosa? 15.45. O sea, no, Es la si mala lo tomamos costumbre. según sobre tus categorías, fueron imprecisos. fueron imprecisos. ¿Verdad? Fuera mayormente cierto. Pero eso es exageradísimo, pues es terriblemente rígido. Ok, ese es el detalle. ¿Y por qué en temas de seguridad podemos llegar a ser muy quisquillosos? Es porque estamos hablando de vidas. No es lo mismo que cuando tú haces un redondeo en temas Qué macroeconómicos. bien dicho. El punto 45% son algunas son decenas de vidas. Exacto. El tema, tú puedes redondear cuando hablamos de macroeconomía. Correcto. Que se acerca, es dinero. Pero aquí estamos hablando de vidas. Y ahí es cuando este es un ejercicio que nosotros antes decíamos, bueno, ya, ¿qué tal? Que lo dijo 14, pero era 15%. Bueno, pero ese 15%, ese 1% son vidas. Formidable. Cuando volvamos a la segunda parte de esta entrevista con Carolina Basante, tú eres presidenta o directora de Lupa Media, ¿cómo se Directora. llama? Directora de Lupa Media, periodista especializada en verificación, o lo que se llama contemporáneamente fact-checking. Vamos a examinar algo respecto a lo que Noboa dijo, ya no en el debate, y en cambio lo que Noboa propuso como iniciativa de fact-checking.
Lo que ha comenzado Lupa Media como una iniciativa independiente debe ser superado y multiplicado por ellos mismos u otras iniciativas similares. Así cumplirá su mayor objetivo. Eso a su vez alcanzará otro: cuidar cada vez más y mejor lo que se dice, aunque muchos todavía voten por lo que les emociona. ¿No? Estábamos hablando bien de Pacha Terán, que les recomiendo ver el sábado, 22 horas en Veraz, y decía que es una persona con un sentido del humor extraordinario, que no es muy común en ese sector, salvo Lourdes Tibán. Ahora sí, les recuerdo que el botón en mi solapa, este escarapela, impulsa la campaña Sin donantes no hay trasplantes. Para que recuerden siempre que especialmente a los donantes de corazón, cuando fallece la persona que lo ha donado, faciliten las circunstancias que permitan la extracción del órgano enseguida, su traslado, implante, trasplante, realmente que salve o mantenga otra vida. Es un tema que impulsa la cirujana cardiovascular Mónica Gilbert, que hizo 38 trasplantes en 3 años, vaya por 40, y necesita de estas facilidades. El reprise del programa es en One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. En el periódico digital, Zapping 41, ya, y es al día siguiente, 6 de la mañana, el reprise. Ya, ahora sí, el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal principal y página de noticias apenas concluye. Entre las cosas que me intrigaban de Lupa Media y que tratamos la semana pasada cuando hablé con Carolina Basante en cambio del programa de radio, tenía que ver con su financiamiento. Y ellos en sus plataformas públicas tienen varios fragmentos donde se refieren a temas como ese. Bueno, ahora sí, hablemos de plata. ¿Cómo nos financiamos? Nacimos con un capital semilla de una incubadora regional de medios. Aplicamos a todos los financiamientos posibles. Nuestro proyecto recibió apoyo de la Red Mundial de Verificación y hemos conseguido otros recursos dando talleres y charlas aquí en el país y afuera. Pero ahora tenemos un nuevo reto, y muy grande. Nos estamos preparando para trabajar y garantizar la verificación durante las elecciones de 2025. Y para eso necesitamos tu apoyo económico. Hoy empezamos una campaña de recaudación de fondos para fortalecer el equipo de Lupa Media y costear la tecnología de cara a los comicios de febrero. Ingresa a lupa.com.es/donar. Cualquier aporte que hagas es valioso para nuestra misión. Sabemos que valoras nuestro trabajo, lo leemos en todos tus comentarios. Hoy tocamos a tu puerta para que seas parte de esta comunidad que verifica. Dona hoy. Esto apoyo y respaldo, por eso lo difundo, es lo que se llama crowdfunding. ¿Montos de las donaciones hay un mínimo? No. ¿Hay un máximo? No. ¿Es anónimo? Si quieres. ¿Ya? Lo otro, ¿es verificable el uso de los fondos por parte de quienes donan? Así es, totalmente. Bueno, voy a ser muy honesta. En realidad, cuando lanzamos esta campaña en el mes de agosto, la expectativa era poder cubrir los costos operativos hasta diciembre. Pero fue muy complejo sostener esa campaña durante todo el tiempo y no logramos llegar se convirtió, mejor dicho, en una campaña permanente, ¿no? Y de hecho todavía está abierta, cualquier persona que quiera ayudarnos está bienvenida. No hay un monto mínimo, tenemos gente que nos ha donado $5, $10, otros $100 y si quieren... Por eso lo reproduzco. Si alguna empresa o gran donante se interesa, muchas gracias, con lo que sea que se identifique ese monto, gran donante, $500, no sé. De hecho, perdóname que te interrumpa, ¿Sí? en lupa.com.es/donar hay una parte en donde hay preguntas y respuestas sobre este tema y también están los términos y condiciones en los que nosotros nos comprometemos justamente a... Te adelantaste. Perdón. A eso iba. Ok. Sí. Si algún donante dice, miren, dice todo. Contenido me es irrelevante o indistinto, pero yo tengo una sola condición. ¿Ya? Yo creo en Dios, yo creo en todas las religiones, no quiero publicaciones ateas. Si hay publicaciones así, me salgo. ¿Qué le responden? Pues lamentablemente ninguna donación, no importa el monto que sea, tiene una incidencia en nuestra línea editorial. Aunque haya esa advertencia. Aunque haya esa advertencia. ¿Y si luego la retira por ese motivo? O sea, lo que pasa es que desde el principio no aceptaríamos y no debería aportar, Okay. ¿no? De hecho, hay un firewall
quien les habla y el equipo de Lupa Media, que son otras 4 personas. Ellos, con quienes yo trabajo para hacer esta verificación, tienen la absoluta libertad de verificar siguiendo los principios. Nunca, jamás yo les diría, miren, hazte lo loco, no veas para este lado con tal o X persona, jamás. Ok. Hay también para que entiendan por qué he invitado a esta periodista y por qué me parece digna de atención y de respaldo esta iniciativa de Lupa Media. No tiene nada que ver conmigo. Los acabo de conocer la semana pasada y la primera referencia que me hizo de eso fue Henry Cucalón, hace más de un mes que lo entrevisté en Veraz. Me dijo, párale la bola a lo que el trabajo que hace esta gente es interesante. Aquí está el resultado. Y aquí está lo que ellos hallaron cuando verificaron una reciente declaración del presidente Noboa. Analizamos una publicación realizada en TikTok que asegura que el presidente candidato Daniel Noboa dijo: habrá unos que no votaron por mí, pero nunca es tarde para recapacitar. Se califica este contenido como cierto. El presidente candidato cumplió su agenda presidencial en Guayas y ahí se refirió a las elecciones. Además, chequeamos otra publicación en Facebook que señala que Daniel Noboa no asistirá al debate presidencial. Se calificó este contenido como inverificable. Como acaban de ver, es un error del productor. Eso no corresponde a Lupa Media, sino a Ecuador Chequea. Pero ya que hemos utilizado el material de ellos con las debidas disculpas mías a ellos, porque también pasó por mí, yo debía haberme dado cuenta. O sea, no todo lo que sale ahí lo veo. Así que también es mi culpa. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo que ustedes hacen y no necesariamente esa publicación, otras? ¿En qué se distinguen? ¿Te refieres a verificadoras? Ética, tipo de material, rigurosidad con que sacan las comparaciones, aceptación de reclamos, por ejemplo. Mira, yo lo único que te puedo decir es que somos la única organización que tiene periodistas especializados en fact-checking en el Ecuador. ¿Se estudia eso? Se estudia. Yo tengo maestría en fact-checking, yo me especialicé en España. Ahí aprendí que existe este mundo del fact-checking porque yo lo empecé a hacer empíricamente en 2020 durante la pandemia, cuando había demasiado tema de desinformación. Yo me inventé un segmento chiquitito, trabajaba en un noticiero acá. Nosotros nunca dejamos de trabajar y evidentemente pues ya no había nada más que cubrir porque todo era lo mismo, toda la gente confinada. Y yo empecé a hacer este proceso de verificación. ¿Todos son especializados en eso? Yo les he capacitado para ser especializados, porque aquí no hay un aula, todos son periodistas. Aquí no te enseñan a hacer fact-checking, ¿no? ¿Vas a interesar alguna facultad de periodismo en eso? Me han invitado ya a un par de universidades, de hecho, un par de carreras que quieren incorporar el tema de fact-checking, pero sobre todo nosotros también hacemos eso. También hemos ido a universidades, hemos abierto talleres de especialización, de verificación, porque y nos han invitado también otros colegas y nosotros somos, de hecho, hace poquito hicimos acá en Quito un espacio de aprendizaje, porque la verdad es que no nos interesa quedarnos con el conocimiento, sino la intención es que todos aprendamos. Compartirlo. Porque de nada nos sirve a nosotros decirte, mira, esta es la evidencia y esto es falso. Si es que no promovemos la educación mediática que nos permita promover el pensamiento crítico. La superación no está en el monopolio ni en eliminar la competencia, sino no caer en la incompetencia. Ahora sí, algo que propuso el presidente sobre fact-checking en el debate del domingo. Estoy aquí cumpliendo mi deber de trabajar con ustedes para que el pasado no vuelva. También vamos a revisar con fact-checking en www.elnuevoecuador.es y www.elviejoecuador.es. ¿Quiénes son los mentirosos y quiénes están enrumbando el Ecuador hacia el progreso? ¿Cómo interpreta usted esa iniciativa disruptiva de que uno de los candidatos haya sido quien proponga él hacer fact-checking y en su primera intervención haya dicho la dirección de las páginas? A mí me llama la atención, pero también me deja muy claro, yo no sé si tuviste el fact-checking que se hizo. Ellos no hicieron fact-checking. No lo hicieron fact-checking. Obviamente eso no es. Sacaron lo que hacían los del pasado, ¿ya? Y lo que están haciendo ellos como los del presente. Así es. Pero no habían comparaciones. Dicen que hicieron 3.000 carreteras, hicieron 1.800. Nosotros en un año hemos avanzado 1.200, por ejemplo. Totalmente. No fue fact-checking y yo lo único que... La reflexión que yo hago es, si el fact-checking o el proceso de verificación no es independiente, simplemente no lo es. ¿Por qué generó tanto interés siendo así? No siendo exactamente fact-checking. Y fue considerado como la iniciativa más exitosa del debate, más que su propia participación.
O sea, no sé quién lo consideró de esa forma o de dónde vino el interés. Yo, la verdad, creo que no... O sea, nosotros entramos a ver, nos dijimos, bueno, claro, ¿qué está haciendo? tenemos competencia Ahora, oficial. No, es que no hay competencia, porque eso no es fact-checking. Correcto. O sea, y no solamente desde el presidente. Esa noche hubo partidos políticos, si no estoy mal, la Revolución Ciudadana, que también sacó una iniciativa de verificación. Y aquí el tema es que si no puede haber verificación desde un gobierno ni desde un partido político, porque ambos tienen que defender intereses. No puede ser parte interesada la que verifique, ¿verdad? Exactamente. Lo que tienen que hacer para promover la transparencia es permitirnos a los verificadores independientes, a los periodistas, acceder a esa información, porque si el gobierno o cualquier político ve el trabajo de Lupa Media, sabrá que cuando dicen que algo es cierto, le sacamos que es cierto. Se entra de un tema interesantísimo que tocaré después. Hágame acuerdo para no olvidarme. Verificadores independientes. ¿Qué es ser independiente? ¿Existe la independencia o se escoge la dependencia de qué? Ella depende de sus donantes, pero sus donantes no la condicionan. Entonces, eso no es independiente. Cuando volvamos, lo que más les va a interesar, la forma en que me cogieron en curva y corregí. Lo que ha comenzado Lupa Media como una iniciativa independiente debe ser superado y multiplicado por ellos mismos u otras iniciativas similares. Así cumplirá su mayor objetivo. Eso a su vez alcanzará otro. Cuidar cada vez más y mejor lo que se dice, aunque muchos todavía voten por lo que les emociona. Les recuerdo que nos pueden seguir por Macro Digital en los Estados Unidos, donde se conectan aproximadamente 12.000, 15.000 hogares, porque la mayoría de suscriptores son ecuatorianos. En Ecuador, Macro Digital también tiene salida en Loja, Santa Elena, Santo Domingo Los Áchilas, Cumbayá, Pichincha, Galápagos, y está en España desde hace algún rato también. Ustedes pueden ver la secuencia y alternativas para que puedan coger su señal. Bueno, yo con lo que pasó antes, no estoy seguro si ese error que me captaron a mí con fact-checking es de Lupa Media o de otros, pero en todo caso lo importante es que alguien lo hizo. Veámoslo, ¿ya? Ahora, no hay que quedarse en el asombro, sino hay que proseguir con la acción y tener claro que lo que ella ha empezado a contar se va a quedar corto con relación a que puede revelar Leandro Norero, quien ayer testificó como testigo protegido, firmó y felizmente no ha sido llevado a La Roca porque no es para él esa la cárcel más confiable. Ya saben lo que dijo Marcelo Lazo Saavedra y la remató Elivé Angulo. ¿Cuál es mi error ahí? Debía haberme referido a Daniel Salcedo, pues no a Leandro Norero. Pues no me la dejaron pasar y a la vez eso tiene una explicación. Cuando uno lee de la mente y no del teleprompter, el problema es que caes en imprecisiones aunque aumentas en espontaneidad. Aquí está la corrección. También verificamos una publicación en Facebook que señalaba que el presentador Carlos Vera dijo que Leandro Norero resucitó, testificó en la fiscalía, firmó y ahora no quiere que lo lleven a La Roca. Se califica este contenido como engañoso. Aunque Vera dijo que Leandro Norero testificó en la fiscalía, fue un error que cometió. Corrigió y pidió disculpas en su programa y en una publicación en su cuenta de X. Han sido muy generosos, en realidad fue engañoso, no fue falso, punto. Me equivoqué. Le atribuí a una persona lo que correspondía a otra. Lo bueno y rescatable, no me acuerdo si en el mismo programa me di cuenta o fue al día siguiente, es que se hizo la rectificación. Tomando esto como ejemplo, ya, no mercy dicen los gringos. Sí, vivimos ahora una era en la cual no hay posibilidad para el error si es de mala fe y se puede admitir hasta cierto punto si no es un hábito o un sistema. Pero traje esto a colación porque quería preguntarte, ¿por qué se ocupan principalmente de autoridades, en este caso de candidatos, y no de personajes públicos, por ejemplo comunicadores, y no de influencers, que según algunos en cierto sector de la población tienen aún más importancia e influencia que nosotros? Nosotros verificamos a todos los que tengan una voz por encima en la sociedad. Todos los cuya voz se escucha más alto han sido verificados. ¿Cómo miden eso?
También te hemos verificado a ti, hemos verificado influencers, hemos verificado políticos y eso lo medimos por el interés público. Ajá. Tenemos una plataforma de WhatsApp en la que recibimos pedidos de verificación, lo llamamos verificación a la carta, y muchas veces nos llegan, ¿no?, solicitudes de gente me acuerdo alguna vez de un tema de un influencer que negaba que el sol tenga alguna relación con el cáncer de piel, por ejemplo. Okay. Que era un tema que se volvió viral en Instagram y lo hemos hecho, o sea, lo hemos, en general, a todas las personas que, como te digo, tengan una voz por encima y que se escuche más alto. ¿Qué pasa? Que evidentemente hay pocas manos para la gran cantidad de contenido que se pueda verificar y lo que hacemos es medir, por ejemplo, si un contenido se ha viralizado, una afirmación o una imagen o así, se ha viralizado en más de 2 plataformas, procedemos a verificarlo. Ok. Porque si no, puede ser contraproducente, ¿no? Ya, la otra pregunta, lógica. Si hay una empresa o persona que los quiera contratar para hacer una verificación solo para ellos, sin revelarla públicamente, nosotros queremos ver, nuestro competidor, por ejemplo, no tenemos un equipo de fact-checking, ustedes lo hacen muy bien, que se dediquen a chequear cuánto dice y cuánto lo que dice es falso, engañoso, cierto, es parcialmente cierto, las categorías que ustedes tienen. Y eso se reserva solo para mí. ¿Aceptan ese tipo de contratos? No hemos tenido una propuesta de ese tipo de contratos. ¿Lo harían si se los proponen? Dependiendo de los términos, creo. O sea, me refiero a, por ejemplo, ¿para qué se va a utilizar esa información, no? Porque una de las cosas que nosotros, para mí personalmente, hemos construido en este poquito tiempo y creo que nos ha posicionado, y yo lo digo con mucho orgullo y también no con falsa humildad, pero sé que somos líderes de fact-checking en Ecuador, es justamente porque hemos construido una credibilidad que no solamente parece, sino que realmente que tiene que ver con el otro elemento que te dije que te iba a citar, su independencia. Por ejemplo, si era un candidato el que se los proponía en cualquier provincia, de cualquier nivel, yo estoy seguro que ustedes hubieran dicho que no. Primero, porque no hay secretos en esta profesión. Y segundo, porque comprometía su independencia a que ustedes lo hicieran de una manera absolutamente objetiva. Hemos tenido que decir no varias veces. ¿Eso es una buena cosa? Sí. ¿Qué es ser independiente? Para mí, tener la libertad de poder hacer y decir lo que creo, porque tengo la convicción de que este trabajo no solamente constituye una revalorización de la verdad y del periodismo, sino también que puede fomentar. Nosotros pensamos no solamente en un periodismo de verificación, sino en un periodismo de servicio. ¿Encuentras que la gente valora la independencia? ¿O la cree por lo menos posible? Creerlo, yo creo que a la gente le cuesta. A nosotros cada día nos etiquetan de un color distinto, sí, ¿no? Claro. Dependiendo de la verificación. Han dicho de todo. Hasta que la CIA y el Mossad nos ha financiado, ¿no? O sea, nos han inventado ya que estamos en un plan de geopolítica internacional. ¿También? Por poco. Sí, qué bueno. Es como... Nos han etiquetado, pero a ver, yo creo que de cierta forma, haciendo una mea culpa incluso con 10 años haciendo periodismo, hay intereses. Que un canal de televisión, por ejemplo, un medio que es privado, es una empresa, entonces tiene sus intereses particulares. Sin duda. Y está bien, tiene que sobrevivir, evidentemente. Todos tienen intereses. Ustedes tienen intereses en sobrevivir para ser independientes. Y es difícil. Quizá ahorita es relativamente sencillo porque el equipo es pequeño, ¿no? Pero la idea es, incluso por eso también es involucrar a la gente, a nuestra comunidad. Queremos un periodismo independiente, libre, ok, apóyennos. Porque es difícil, justamente te hemos invitado. Y porque creo que ustedes practican lo que predican también. Cuando volvamos, otras inquietudes para la directora de Lupa Media, periodismo de fact-checking, o sea, de verificación. Lo que ha comenzado Lupa Media como una iniciativa independiente debe ser superado y multiplicado por ellos mismos u otras iniciativas similares. Así cumplirá su mayor objetivo. Eso a su vez alcanzará otro. Cuidar cada vez más y mejor lo que se dice, aunque muchos todavía voten por lo que les emociona. Les recuerdo que emitimos desde los estudios del canal 24/7, que es en Stream Canal 3, en Claro TV, Canal 9. Lía, no te vayas que después quiero hacer lo mismo. En el siguiente corte, ¿ok? Disculpen. Divinet, Canal 12 y Data TV, AS Televisión, Canal 99. Ok. Tras lo sucedido en el debate y las iniciativas de fact-checking auténticas, falsas, diversas, desviadas, etcétera, ¿cómo interpretar que a la gente, de lo que hemos visto, porque se ratifican los punteros, las preferencias, le importe poco o nada la verdad y mucho o bastante la emoción? La posverdad, ¿te suena? El fenómeno de la posverdad en el que estamos viviendo, en donde los
datos o la evidencia ya dejó de importar, porque evidentemente lo que mueve es la emoción, lo que mueve son las narrativas reales o no que se instauran y que reafirman lo que yo creo. ¿Y no tiene eso a su vez una explicación, sino una justificación? En que dada la facilidad que hay ahora más con la herramienta de la inteligencia artificial para hacer parecer como verdadero cualquier cosa que es falsa, la gente apela mejor a lo que le transmite el interlocutor y la espontaneidad o autenticidad con que lo dice, aunque sea exactamente lo contrario de lo que es. Totalmente, y por eso es tan relevante. Hoy justo publicábamos yo publicaba un mensaje con una verificación que hacíamos de un contenido y que fue difundido por candidatos asambleístas, ¿no? Y decía, ¿por qué son tan irresponsables? Saben que eso es falso, pero les sirve para su narrativa. Y claro, la gente que lo sigue va a creerles, ¿no? Prefieren creerles, porque preferimos creerles y ese es el problema de tú no que tener estudiaste un en pensamiento España y que sigues el fenómeno global, ¿eso es una particularidad del Ecuador o pasa también en otras sociedades? No, pasa en otras sociedades. De hecho, en España hay un informe muy interesante que hizo Neutral, una verificadora, en la que ellos hicieron un análisis de todas las verificaciones que hacían a políticos en España y determinaron que al menos 10 de cada 10 políticos, al menos 4 repiten las mismas falacias y mentiras que han sido verificadas como estrategia, no como error, sino como estrategia. O sea, deliberadamente. Deliberadamente. Y eso también lo vemos acá. ¿Y qué te dice eso a ti sobre la herramienta que has escogido y la especialidad que tienes? Yo no soy una persona de frustrarse fácil ni rendirse tampoco. Y evidentemente genera frustración porque vemos que lo verificamos con evidencia y lo siguen repitiendo porque les conviene, pero yo creo que esto es un trabajo de hormiga, poquito a poco y sobre todo que va de la mano. Lo que hacemos de fact-checking va de la mano con la educación mediática. La otra cosa, ¿cómo hacen ustedes para administrar el balance? Por ejemplo, en los 36 que hasta ahora han verificado, los 40 que están por verificar del debate, ¿en función de qué escogen? Los punteros determina algo, el interés que tienen esos dos, el que logró Andrea también, y se concentra por lo tanto más en eso, o qué regula la dosificación del enfoque de ustedes. Mira, cuando se trata de la verificación en directo a un debate, simplemente lo que hacemos es verificar las frases verificables que se identifican de todos. O sea, si uno dice 4, 4. 4, exacto. Y otro no dice ninguna, no le chequean nada. No le chequean. Y otro dice una. Una, exacto. Ahora, eso cuando es un debate en directo, una verificación en directo, un debate. Luego, nosotros también hacemos monitoreo diario de todos los candidatos, nos hemos distribuido los 16 candidatos para verificar, y ahí te puedo decir que también intentamos, a todos los verificamos con, o sea, es como una regla, que los medimos a todos por igual, pero evidentemente hay un interés particular en por ejemplo, candidaturas que son más fuertes, ¿no? Pero, por ejemplo, Luisa González, tú la tienes y ella da 20 entrevistas diarias y se puede revisar sus 20 entrevistas. Y luego tienes al presidente candidato que no da entrevistas y tampoco hay ahora espacio para poder seguir las actividades que él hace porque han dejado de transmitir, ¿no? Entonces, es difícil tener acceso. No es que no lo verificamos porque no queremos, sino porque no tenemos contenido para verificar. Para concluir, lo último, para toda la gente que esté interesada en seguirte o seguirlos de aquí en adelante el tiempo que queda, ¿dónde entran? ¿Está permanentemente disponible el contenido? ¿Cuánto se renueva diariamente? Bueno, nosotros pueden seguirnos @lupamedia S, estamos en X, en Instagram. @lupamedia S. Ajá, así es. Así ese nos encuentran. es X. Ese es X y también en Instagram. En TikTok estamos como Lupa Media y en Facebook estamos como Lupa Media. Y próximamente nosotros estamos lanzando ya nuestra web en donde tendrán todo nuestro contenido porque por ahora solamente lo hemos publicado en redes sociales. Luego entrarán a www.lupa.com.es, que ahí estará también ya archivado todo nuestro contenido verificado. Y luego, si me permites, también me encantaría socializar nuestra plataforma de WhatsApp de verificación a la carta en donde receptamos pedidos de verificación. Cualquier mensaje y video, lo que sea que te llegue, en lugar de reenviarlo a cualquier persona, pueden reenviarlo y nosotros hacemos esa verificación. Voy a dar el número, es 0962 39 64 25, 0962 39 24 25. Ahí nosotros pues estamos pendientes de receptar todos los pedidos y a todos les damos respuesta. Incluso si no hemos publicado esa verificación, porque identificamos que no está en todas las plataformas, pero a la persona le respondemos. Si me permites también una sugerencia. Claro que sí. De un dinosaurio de la profesión. Por favor. Publiquen un boletín resumen diario de su trabajo. Lo haremos. Publiquen un boletín Intentamos resumen tener diario. una newsletter. Eso, pero diario. Ok. Es otro trabajo, ya sé quién lo va a hacer, con qué criterio compendia lo que va a publicar, cómo lo presenta. Publíquenlo, ¿ya?
Ya Bueno, que ahora sean... tenemos canal de WhatsApp también, donde ponemos todo, pero esto es muy cierto. Ok. Anotaré la newsletter. Ya, o sea, los highlights del día, o sea, lo sobresaliente del día, según Lupa Media. Ok. Cuando volvamos, mi comentario final. Lo que ha comenzado Lupa Media como una iniciativa independiente debe ser superado y multiplicado por ellos mismos u otras iniciativas similares. Así cumplirá su mayor objetivo. Eso a su vez alcanzará otro, cuidar cada vez más y mejor lo que se dice, aunque muchos todavía voten por lo que les emociona. Para concluir, solo quiero recomendarles que acudan cada vez más al fact-checking si quieren ejercer un voto responsable e informado como tanto le llaman. Lupa Media es tan solo una opción. Para mí no la única, ustedes sabrán si es la mejor. Lo importante es que sea a largo plazo la más confiable. Y esa opinión se van a formar solo si sistemáticamente la siguen, comparan lo que hace con lo que pasa y lo que evalúan con lo que otros también detectan. Mañana estamos de vuelta con un tema sumamente complicado, el huracán Trump. Y nuestro invitado en el estudio es el ex canciller Juan Carlos Holguín, quien ejerció esa función durante el gobierno de Guillermo Lasso y es ahora articulista de Expreso. Buenas noches. Vera a su manera.